Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto Parece Cosa de Magia, donde la realidad supera la fantasía. En el día de hoy hablaremos sobre las santísimas ánimas del purgatorio. Bill, ¿cómo estás? Uy, no, con este temor de hablar de las santísimas almas de purgatorio. Moon, ¿cómo estás tú? Muy bien, con bastante frío, ¿no? Está haciendo en la ciudad. Estos días han estado de congelamiento. Es interesante cómo se comporta el clima en estos últimos días, ¿no? Sí, no, la ciudad de Bogotá en general en Latinoamérica, por lo que he visto, por algunas personas que nos siguen en las redes sociales, como que el clima está un poco locochón. Pero ¿qué te parece el tema de hoy, Bill? Me parece bastante interesante porque es algo que en realidad la gente no habla y me parece importante porque la gente tiene que enterarse de lo que tienen las ánimas del purgatorio por decir. Pues es que digamos que el tema con las ánimas o con las santísimas ánimas del purgatorio, he visto algunos videos o historias, relatos de qué pasa con ellas y algunas oraciones, obviamente aquí, obviamente comenzamos con este capítulo sin querer ofender absolutamente a nadie en su religión, pero digamos que en la parte del catolicismo, quienes explican mejor el tema del por qué existen estas ánimas y por qué están ahí, ¿no? Entonces me tomé el atrevimiento. Hoy fue un atrevimiento muy fuerte frente al decir, vamos a hablar de este tema porque fue un tema que una vez dejé inconcluso hoy en un en vivo. Sí, es Entonces, verdad, se lo debíamos a toda nuestra sí, audiencia. sí, porque es un tema que recurrentemente me preguntan mucho por qué no hablo de este tema y claramente este tema merece un capítulo completo y por eso arrancaremos en este punto. Y realmente, ¿qué son las ánimas del purgatorio hoy? Bueno, las ánimas del purgatorio es el estado en el que van todas las almas que, aún muriendo en gracia de Dios, pongámoslo entre comillas, no han llegado en su vida a purificar el daño que han ocasionado con sus pecados. Claro, y es que realmente es una propuesta que el catolicismo siempre ha realizado, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, es una definición de, ok, todos somos pecadores y antes de poder entrar al reino de los cielos, entonces necesitamos purificar eso para ser puros y completos para entrar a ese reino. Claro, es extraño porque si lo pensamos bien, todos somos pecadores desde que nacemos, sin querer Total, serlo, ¿no? total, sí. Ya Sí, traes cosas de tus familiares, lo que hemos hablado en capítulos anteriores, literalmente. Hay personas que traen sus cosas familiares y otras personas que obviamente pues normalmente sabe ya la gente que uno escoge a sus padres antes de nacer. Y uno sabe para dónde va, digámoslo así. En porque ese fue orden una de situación que ideas. hablamos en reencarnaciones, ¿no? Es Para correcto. algunos oyentes que de pronto dicen, ¿y estos locos de qué están hablando? Mi vida y mi amor. Remóntate a un capítulo en el cual hablamos de reencarnaciones y por qué existe esta historia tan loca de las reencarnaciones para lograr a este punto. Entonces, sigamos con el relato, Bill, de lo que tiene que ver el catolicismo con esta historia. Claro, en ese sentido, digamos, poniéndolo en palabras católicas, uno o cada uno de que habría de purgarse. Ujú. ¿No se supone que se nos perdonan los pecados cuando nacemos? O sea, en Se realidad, supone. sí, porque ya existe alguien que, pues digamos que labró, sufrió y entregó su vida por nuestros pecados. Pero entonces, ¿de qué hay? ¿De qué va más allá de esto? Si se supone que, pues, por nosotros alguien ya había lavado, limpiado nuestros pecados, entonces, ¿por qué de una u otra forma hay personas o almas que dicen que caerían directamente en este punto de las almas del purgatorio, ¿cierto? O sea, según la historia, pues obviamente cada uno construye su vida, etcétera, etcétera. Pero en un momento, si tú de cierta manera no has cumplido con los acatos o con los mandamientos, etcétera, etcétera, podrías incurrir en que como no lo cumpliste, pues llegas al purgatorio. Pero es que no todo el mundo va para allá. ¿O cómo es, Moon? Pues es que realmente, Bill, este tema, por eso le dedicamos un capítulo completo. ¿Por qué? ¿Realmente por qué? ¿Por qué deberíamos purgarnos según la Iglesia Católica? ¿No se supone que entonces nos deberían perdonar en confesión? Bueno, la confesión queda frente a los perdonados y nos perdonan nuestros pecados y a lo cual nos lleva como liberados de alguna manera de un castigo eterno, el cual merecemos, ¿sí o no? Pero entonces resulta que la confesión
no repara ningún tipo de daño ocasionado por nosotros mismos. Debemos repararlos por sí mismos y tenemos que crear algún tipo de sacrificio. En pocas palabras, son los hombres que pecaron en carne y pagarán su deuda estando en el medio entre Dios y Satanás. Su tortura es la condena durante muchos siglos. Entonces, ¿por qué realmente están ahí? Bueno, quizás deberíamos considerar que el perdón de estas personas no sucede porque gracia de obra de Dios. Resulta que aquí entramos a un tema, de alguna otra forma, voy a colocar un ejemplo, Bill. Digamos que yo fui una persona muy rencorosa en vida y entonces nunca perdoné al prójimo. Y entonces, por ende, esa es mi tortura en el purgatorio. ¿Mm? Y por eso yo estoy pagando el no querer perdonar entonces al prójimo estando en el purgatorio. ¿Qué es lo que sucede con algunas almas? Varía el tiempo según la Iglesia Católica, porque, mis amores, yo les he dicho muchas veces, investiguen muchos de esos capítulos en los cuales hablamos, porque resulta que la Iglesia Católica nos dice que dependiendo el acto, el cual nos conlleva, digamos, como a este punto de pecado mortal. Y entonces nos quedamos muchos años. Entonces, dependiendo, ¿no? El calibre del pecado, diríamos aquí en Colombia. ¿Sí o no? Entonces, porque hay pecados de pecados. Existen pecados de pecados, mi vida. Entonces, dependiendo el pecado, se cumple la condena. Se sabe perfectamente que las santísimas ánimas del purgatorio no están solas. Ojo aquí, que eso fue un tema que yo toqué en un en vivo. Yo les he dicho muchas veces que yo trabajo con almas, ¿sí o no? Sí, es verdad. Bueno, resulta que yo muchas veces soy como muy, diríamos en Colombia, muy parcera de las santísimas ánimas del purgatorio. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Ellas creen que están muertas, no. Es como si yo te viera en ese momento a ti, Bill, una persona de carne y hueso. Ellas no asumen que han muerto o que llevan una transición. De pronto no lo aceptan en el fondo. Lo que pasa es que esa es su condena. No es que no lo acepten, es que esa es su condena. Ah, ok. El no percatarse en qué infierno están metidas. Una de los cuestionantes, que esto lo hablaremos en este capítulo, es que ellas no perciben por qué se encuentran ahí. Pero las personas que somos mediums sí sabemos por qué están ahí. Y de alguna u otra forma, a algunos feligreses, y esto lo hablaremos mucho más adelante, creen que al pedirle a ellas, es que ni siquiera es por devoción o por decir, ¿sabes qué? Quiero que encuentres la luz, es más por beneficio propio. Y ya les explicaremos una historia súper buena y yo les contaré una historia mía propia, el por qué se les tiene tanto fervor a las santísimas ánimas. Pero entremos con un punto interesante, Bill. Esta vaina tiene niveles. Sí, eso quería preguntarte. O sea, aquí encontramos una información muy exacta y obviamente Moon que está muy preparada en ese sentido porque pues ella es la que tiene la experiencia. Hay niveles dentro de las almas del purgatorio. ¿Cómo es este desarrollo de estos niveles, Moon? Bueno, muy sencillo, mi vida. El alto, ¿qué significa lo alto? Para dentro de la parte de las personas que nos dedicamos a esto, para las santísimas ánimas, lo alto es que ya están purgando o están terminando de purgar todas sus penas. O sea, entran al reino de los cielos. O sea que si, digamos, ¿cómo diría yo? ¿Existe un paraíso? Sí. Exacto, en Sí. un tema historiográfico existiría un paraíso para aquellos que logran como cruzar el umbral o sanear en el purgatorio lo que hicieron mal, ¿sí? Sí. O sea, podrían llegar a pasar. Claro. En este caso no digamos el paraíso, sino la quinta dimensión, por ejemplo. Exactamente. Ok. ¿Qué significa la parte del medio? Son los pecadores. Pero no son pecadores así grave y mal, no. Serían los chismosos, de alguna manera, por así decirlo. O sea, casi todo el mundo, pues. Casi todo el mundo estaremos ahí metidos, ¿sí o no? Claro, porque Pero entonces la vamos gente nos mucho más aguanta el para chisme. abajo, que ahí estamos nosotros. Que es la parte de abajo, porque así se cataloga, digamos, como esta historia. Resulta que Satanás subyuga acompañado con sus monstruosidades para doblegar cada pecador que se encuentra ahí, en la parte más baja del infierno. O sea, como decir que Satanás tiene preparado para ti un monstruo especial para labrar tus pecados, De para alguna u lavarlos. otra forma, es más como el tema de afrontar en una manera mucho más monstruosa
cada Ok. acto o situación por la cual tú llegaste ahí. En un sentido como más de conciencia madura, por decirlo así. O sea, Exactamente. como que tú sabes lo que hiciste y sabes lo que tienes que pagar. Exactamente. Entonces, eso es lo que sucede. Pero entonces, entremos a una creencia. Las creencias que eso no que falta. es una creencia que esto es más mortal, Bill. Más carnal. No, y es que eso pasa mucho. Entonces, cuéntanos más. Las creencias. Bueno, se cree que si oramos por ellas, por las ánimas del purgatorio, Satanás no podrá seguir instigándolas o flagelando sus almas. Les estamos ayudando de alguna manera a encontrar la luz. Las personas que quieren ayuda para sí mismas se acompañan de las ánimas del purgatorio. De una u otra forma oran por ellas y ellas mismas pagarán misas, prenderán veladoras, esperando una reciprocidad entre limpiar los pecados y ayudando con sus deseos. Exactamente, bueno. Porque de pronto esta acotación que nosotros hacemos en este momento en las creencias. Yo ahorita les digo por qué, porque yo lo que tengo son historias y muchas veces lo hemos hablado, Bill. A mí me encantan las historias de Moon. Ella es fría, es calculadora, tiene unas historias bastante profundas. Y bueno, obviamente con el tema de las almas del purgatorio, tienen que haber unas historias que nos van a dejar boquiabiertos. ¿Tengo razón, Moon? Sí, no, es que realmente el tema con las santísimas ánimas, yo he tenido experiencias, Bill, y es que es muy loco porque esto lo dejaré a lo último del capítulo, muy personales que tienen incluso que ver con mi familia. Pero claro que me gustaría que nos explicaras por qué hay que referirse a ellas como las santísimas ánimas del purgatorio. O sea, no hay una categoría más o menos, sino santísimas ánimas del Lo purgatorio. que pasa, Bill, es que, bueno, aquí vamos a entrar en un debate, un pequeño debate, ¿sí o no? Me encantan los debates. Resulta que, obviamente, ustedes saben perfectamente qué hago yo y a qué me dedico y que existen ciertas partes en las cuales no comulgo, ¿sí o no? Es correcto. Bueno, resulta que a ellas se les debe mucho respeto frente a la parte de la brujería y algunas personas que se dediquen a la parte del ocultismo que realmente sepan, no me dejarán mentir, se les debe mucho respeto a ellas. ¿Por qué? Efectivamente sí existen situaciones en la transición cuando uno, digamos, se desprende de su cuerpo y entra a otro tipo de plano. ¿Existe un laberinto? Sí, que nosotros lo vemos como un laberinto, o sea, la parte de la brujería, a diferencia del catolicismo. ¿Por qué le decimos santas o santos? Pues resulta que obviamente ellos tendrán lo que no pudieron pagar en vida, que obviamente yo tengo una concepción de que uno de este plano no se va sin haberlo pagado absolutamente todo. Pero para aquellas personas que se dedican a flagelar, ustedes saben que YouTube no nos permite ciertas palabras, pero ya saben para dónde voy. Flagelan otro tipo de seres humanos, tienen que pagar en las ánimas. ¿Y qué pasa con las ánimas? ¿Y por qué le dicen santísimas? Porque es que llega a tal punto de drenaje espiritual y de todas las cosas horribles que a ti tanto te dicen en la tierra que pasan, sí pasan. Y ellas lo sufren. Es tanto el grado que llega a un punto que encuentran un nirvana. Por eso se le dicen santísimas. Ok, bueno, tiene una buena... Porque aquí vamos a tocar un tema, Vila, antes de que se te pase, historias interesantes que suceden con ellas. Por eso es que existen tantos feligreses frente a las santísimas ánimas del purgatorio. Sí he visto que bastante gente tiene como las ánimas del purgatorio o las santísimas ánimas del purgatorio como un precepto para pedir Como una devoción. deseos. Exacto, como digamos, lo hablamos hace un tiempo en otro capítulo que era acerca de la devoción a la Santísima Muerte, ¿sí? Ujú. Es como que tienen algo muy parecido, pero claro que obviamente tienen una condescendencia muy diferente. Estás escuchando EPCM Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, YouTube y Spotify for Podcast. Síguenos como @EPCM Podcast.
una realización especial de Dance Moon. Y existen historias alrededor de las Santísimas Ánimas del Purgatorio que son muy escalofriantes. Por ejemplo, existe un libro que se llama Entre el cielo y el infierno, donde se cuenta que una monja logró contactarse con un alma del purgatorio. Sí. Aquella mujer le comentó a la monja que estaba sufriendo por su propia condena, ya que era una mujer que le gustaba vivir de la vida ajena, o sea, persona a la cual era bastante chismosa. Ajá. Lo cual eso fue su misma condena en el purgatorio. Así que la monja narra dentro de este libro que la mujer tenía un clavo que cruzaba sus labios como si no pudiera hablar. La mujer también le comentó a la monja que le ayudase a encontrar la luz. La monja oró durante muchos días y muchas noches por el alma de esta mujer. Al poco tiempo, esta misma se le volvió a representar a la monja, pero Sí. ya en una versión liberada y más libre, donde le agradeció a la monja. Y este relato es uno de los muchos que podremos encontrar en aquellos relatos católicos, sobre todo eso, católicos, ¿no? Digamos que con el tema católico fue algo que me sorprendió mucho dentro de esta investigación, porque les recuerdo a mis amores que nosotros no solo hablamos aquí paja, ¿sí o no, Bill? No, acá Sino no. también nos basamos en hechos históricos. Independientemente de lo que al inicio del capítulo les comentaba, nosotros nunca buscamos como la manera o la situación de decir es que vamos a subyugar o vamos a condenar cierta religión, porque pues obviamente no es así. Cada cual cree en lo que quiere creer, ¿cierto? Sí, no, el libre albedrío existe y eso de acá no se trata. En realidad es más bien incrementar el conocimiento, ampliar la mente, porque pues la idea no es tener la mente cerrada, sobre todo en Sí, estos total. tiempos que Sí, son no. tan adversos, que suceden miles de cosas. No, ¿sabes qué es lo que pasa, Bill? Que siento que ha cambiado un poco. Siento No, que el y es despertar verdad. espiritual ha cambiado. Sí, la gente ya sabe que la religión es un mecanismo de control, perdón que lo diga, pero es real, ¿sí? Yo sé que hay muchas personas católicas que no les gusta hablar de temas tan adversos, pero pues en realidad hay que tratarlos porque es importante que la gente también tenga la posibilidad de comentar y de decir lo que piensa y lo que siente en referencia a estos temas. ¿Cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Resulta que el tema católico siempre ha hablado y ha condenado las santísimas ánimas, ¿no? Porque ellos no le dicen santísimas, ellos les dicen las ánimas del purgatorio, no las santísimas. Porque para ellos son eso, exactamente, son Digamos simplemente que ánimas que llegan a un purgatorio. aquí quiero hablar frente a una representación. Sé que en muchos episodios que de pronto existen aquí en YouTube, que no son muchos, para serte honesta, son más o menos 3 o 4 personas que han hablado de este tema, pero a mí me gustaría tocar el tema de la representación de las ánimas. Resulta que para algunas personas yo me imagino que tendrán alguna historia similar o parecida de decir, pero ¿por qué la gente les coloca agua? Resulta que las ánimas del purgatorio les produce mucha sed. ¿Por qué les produce sed? Porque están en el infierno y en el infierno no existe el agua. Por eso les da sed. Acompañado con esto, ellas también piden mucha luz. ¿Qué significa la luz, Bill? Colocarles veladoras. De alguna u otra forma, por más que se encuentren en el infierno, la luz que emana el infierno no es lo mismo que una veladora. Es muy diferente, claro. Es completamente diferente. Y por último, una oración. Resulta que el catolicismo, y no solamente el catolicismo, sino en muchas culturas, se les reza y se les brinda una oración. ¿Por qué? Si se acuerdan ahorita, yo les comentaba a ustedes que ellas saben perfectamente, y aquí voy a hacer un paréntesis, Luna, es que imagínate que es que Pepito Pérez, un familiar mío, no sé, pasó alguna situación con esta persona y yo siento que está en penumbra, ¿no? De alguna manera, por así decirlo. Y siento que esta persona a veces se representa en la familia. Ellos saben perfectamente qué sucede en tu familia, a qué hora, dónde estás, tan. Lo saben perfectamente. Lo que pasa es que no son conscientes que trascendieron, que es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando nosotros brindamos una oración es como si yo te hablara a ti, te dijera a ti, digamos, tú vas caminando por la calle, hey, ten cuidado porque al frente tuyo de pronto existe una alcantarilla y te puedes caer, ¿no? Eso pasa también con ellas, que ellas te avisan a ti. Por eso la gente es tan creyente con ellas. Y sabes que hablando de lo que estás hablando, me llegó una imagen tan bonita a la cabeza porque me acabo de acordar de la película de Coco. Ujú. Sabes que, o sea, es una representación muy, muy exacta en el sentido estricto de decir como, hey, se murió o falleció mi abuelo, ¿sí? La idea es que no olvidemos la imagen del abuelo, porque dentro de el proceso de aquí al más allá, a la La quinta dimensión, descendencia. exacto, si nosotros seguimos recordando a la persona siempre va a tener el espíritu vivo, ¿sí? Por eso uno siempre dice, desde que yo te lleve en mi corazón y en mi cabeza, no te voy a olvidar y tú no vas a desaparecer, porque literalmente tú lo estás Cierto. representando. Entonces, me parece, pues, es una parte bonita de ese pedazo. Me imagino que por eso las almas del purgatorio piden mucha agua, piden mucha luz, porque es una manera en la que ellos se pueden mantener, digamos que en ese sentido, arraigados a algo, al amor, a la espiritualidad de la familia, a diferentes razones que son muy profundas y que de pronto nosotros no podemos comprender porque aún no hemos llegado a ese estado. Pero tiene mucho que ver. Pero es que aquí tenemos que tener cuidado hoy. ¿Por qué? Resulta que el Día de los Muertos, que es en México, que es algo muy... yo lo... Digamos que yo utilizaría la palabra enaltecer. Sí, es algo Lo muy que logró importante. México frente al enaltecer nuestros muertos es algo maravilloso. Y ojo, lo que acaba de decir Bill no es decir que entonces todos los familiares de nosotros estén en un purgatorio, porque pues obviamente no es así. La concepción que él maneja es una concepción muy bonita, es una concepción muy mexicana, porque el mexicano piensa así, como piensas tú. Y es algo muy bonito. Pero entonces, ¿qué pasa de pronto con las ánimas? Y entremos con los relatos propios, ya finalizando el capítulo. Les voy a contar una historia para algunos que ya saben Uy, Dios mío, aquí venimos con esas perfectamente. historias. Ustedes saben que yo vivo con un demonio, ¿sí o no? Que más de una persona en los en vivos de pronto, de vez en cuando, ha escuchado de este demonio. Y es un demonio que habla muy bien y perfecto y todos los días 24 horas. Resulta que mi abuela es una persona que de alguna u otra forma la catalogo o digamos la empecé a hacer una categoría con ella porque es una persona que ya tiene unos 104, 105 años, más o menos, por ahí. Por ahí pasamos hace rato mi vida. Dios mío, Resulta pero que esta mujer es algo muy chistoso, por eso le digo que ella es el demonio, porque tiene que ver algo con la parte del ocultismo, porque es muy extraño. Es una mujer que está entera, pero ¿qué es lo que pasa? Y hubo una época que yo sí le pregunté, y digámosle a ella, bizcocho. No, bizcocho, es que yo quiero saber tú por qué, a pasear de tantas cosas, porque es una mujer del campo colombiana, como que tú no te vas, bebé. O sea, esto es raro, esto es muy curioso. Y yo sé que muchas personas me dirán en los comentarios, Luna, pero tú por qué dices eso? Mis amores, yo sé que cada persona cumple una etapa en su vida y trasciende. Ella no. Es como si cumpliera una etapa de inmunidad como el vampirismo. Y en algún capítulo hablaremos de... ¿El vampirismo existe? Sí, sí existe. En un capítulo se los dedico completo hablando del vampirismo. No como crepúsculo, pero les voy a enseñar qué es el vampirismo. Y resulta que esta mujer un día me empieza a contar y me dice, Bill, es que resulta, bebé, que yo le rezo mucho a las santísimas ánimas del purgatorio desde que tengo 10 años. Porque imagínate es que eso. nadie más, y si tú nunca has escuchado, existe un relato aquí en internet, aquí un pequeño paréntesis, existe en internet el relato de una niña que le rezaba a Satanás y oraba por Satanás. Ya les digo por qué les estoy contando esto. Resulta que a esta niña nunca le pasó nada. A mi abuela, hasta el día de hoy, nunca le ha ocurrido ninguna situación ni extraña. Esta mujer ha sobrevivido a muchísimas cosas, porque incluso tiene una enfermedad que todo el mundo le huye. Y hasta el día de hoy las cosas han marchado muy bien. Y no entendemos por qué.
Es extraño, Es muy extraño. Entonces, bastante cuando ella extraño. me empieza a contar que ella le rezaba a las Santísimas Ánimas del Purgatorio, porque ella es la que me explica por qué se le dice santas, y me empieza a decir es que nadie reza por ellas, y es que uno debería pedirles, pero no para pedirles un favor, sino para ayudarlas, que este es un último punto que les quiero comentar. ¿Se acuerdan que ahorita en el capítulo yo les comentaba que muchas personas les piden con fervor, buscando como algún tipo de alivio frente a que no te roben, frente a que no te pase nada malo? Incluso conozco casos, Bill, que les piden para que las despierten temprano. No, pero es que Sí, eso ya señor. es el Aquí descaro. en Colombia existe un locutor que se llama Santiago, que es, hoy en día fue un locutor muy famoso, que hoy en día también es comediante, que hace parte de un grupo de comediantes muy famosos en Colombia, quien cuenta en uno de sus episodios que la mamá de él le pidió a las Santísimas Ánimas del Purgatorio que la despierten a las 5 de la mañana. Desde que ese muchacho tenía 6 años hasta el día de hoy, todos los días las Santísimas la despiertan. Eso es tener coraje. Lo que pasa es que sí, tú les puedes pedir muchas cosas y te lo conceden. Pero el precio. El precio es, digamos, si tú tienes el fervor y tú les crees, o sea, de alguna otra forma tú creas un vínculo, por ejemplo, lo que pasaba con la santa, ellas te lo conceden. Pero entonces, ¿qué sucede el día que tú les falles? Es lo mismo que pasa con la santa. Y ¿Mm? que con los duendes. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con las santísimas? Y por ejemplo, con mi abuela, mi caso de vida propia. Ellas le concedieron sin ella esperarlo. Es como una vida eterna muy extraña. Pero una vida eterna en base a sufrimiento, dolores. Algunos Siento más que es como el... Tú nunca nos pediste nada, porque ella nunca les pidió nada, ella pedía para que les dieran luz y para que y surgieran. Pero ella nunca se imaginó que, y aquí hay algo muy curioso y por eso les cuento esta historia, uno muchas veces pide cosas sin esperar nada a cambio, pero ese nada a cambio se nos puede representar de una manera que nunca esperábamos. Y ella nunca esperaba llegar a la edad que tiene hasta el día de hoy, que lleva más o menos 105 años. Imagínate, Eh, un siglo y 5 años más. sí. Y es una persona completamente cuerda y elocuente. Entonces, como que en una charla que tuvimos me dijo, yo nunca esperé esto de ellas. Y de pronto es como enseñarme lecciones de la vida. Y esto es en general, por eso les cuento muchas historias mías para que reflexionemos, ¿no? Dirían que es de sabios aprender de los errores de los demás. Es correcto, estoy de acuerdo con esa Y yo no frase. les digo que no les pidan, está bien, pero no con ambición. Nunca pidan por ambición, nunca pidan por decir es que yo, porque he escuchado muchas historias, Billy, que sobre todo tengo otra historia que son de unos familiares míos, que esta historia la conté hace mucho tiempo en un en vivo, para las personas que me digan, Luna, pero ¿cuándo? Por lo general los hago todos los días en las horas de la noche, en los cuales hablo historias mías y se representan también otro tipo de historias. Resulta que unas personas bastante ávaras que conocí, que eran de mi familia, esas mujeres les pedían con tanta devoción y con tanto ímpetu que ellas les cumplieron, pero su muerte fue fatal. Fue una muerte muy triste. Y siento que a comparación de la historia de mi abuela, a comparación de estas mujeres tan terrenales, siento que ella va muy bien. Y siento que el día que se pueda crear una trascendencia frente al culminar una etapa en su vida, le iría muy bien. ¿Por qué? Porque el purgatorio ya no existiría entonces para ella. Prácticamente no, es correcto. Estoy de acuerdo con tu pensamiento. Entonces, sí, digamos que, porque yo hago ese comentario, porque he escuchado muchas historias de personas que dicen, es que yo les pedí a las Santísimas Ánimas del Purgatorio que me evitaran de un robo, que fuera invisible frente a mis enemigos, y te lo cumplen. Y el día que te cumplen, tú llegas y prendes una veladora, y un vasito con agua y una fruta. Y al día siguiente no encuentras ni agua y la veladora completamente Consumida. consumida y la fruta podrida. Eso pasa mucho. Y me imagino que en realidad muchas personas de pronto lo hacen con intenciones que no son
digamos que correctas, por decirlo de alguna manera. Sí, no, existe. Como lo Porque, que pasa con la santa. porque ¿de qué te sirve a ti, por ejemplo, que seas un vago, que no hagas nada en tu vida y que les estés pidiendo a las ánimas del purgatorio? Te la cumplen, pero ¿a qué Que costo? sí, bueno, exacto, a ese va mi punto, sí, o sea que tú no te esfuerzas en la vida, no, no, o sea, si tú quieres, digamos, lograr un objetivo y quieres pedirle a las ánimas del purgatorio o a la Santísima Muerte, tú tienes que tener un objetivo, pero también tienes que ser consciente de que tienes que luchar por ello, porque es que no todo va a ser tan fácil en la vida, Cierto. así de simple. Bueno, mis amores, espero, Bill, que te haya gustado el episodio de hoy. Me A mí me encantó, encantó, a mí me nos encantó, encantó. me Hablamos al encantó. tiempo y todo, Y imagínate. espero que se suscriban, le compartan a todo el mundo, A que la me familia. comenten, por favor, mis amores. Yo quiero ver sus comentarios, que me digan me gustó, no me gustó. Comenten, Más de comenten. 3 palabras quiero en tus comentarios, sean positivos o negativos. Les envío miles de bendiciones, las espero y los espero en mis en vivos. Y nos vemos en un próximo episodio de Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. Acuérdense que esto es un contenido de valor y deben compartirlo. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!